Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros en general. En este día nos toca exponer el tema de principio de Pascal aplicado en un puente hidráulico. La finalidad de nuestro proyecto es determinar el principio de Pascal en el puente hidráulico. Esto hace que facilite el transporte del fluido. Ahora, gracias a estas mejoras, gracias a esto, podemos mejorar las condiciones de transporte y así evitar catástrofes como fenómenos naturales que afectan a nuestra ciudadanía. Por ende, gracias a mis compañeros que hemos trabajado en equipo para realizar este proyecto, se utiliza el puente elevadizo que se abrirá en dos para así facilitar el paso del fluido. Gracias a la hidráulica y estos problemas frecuentes como el paso del flujo, podemos resolver flujos con fluidos o canales abiertos, bombas y derivados. Eh, Igual podemos tener en cuenta esto en nuestro proyecto a realizar con el puente hidráulico. Como mencioné, así podemos facilitar el paso del fluido. Bueno, en esta oportunidad el tema que vamos a hacer es sobre puente hidráulico, puesto que este trabajo busca incorporar el concepto de principio de Pascal, que es un tema muy interesante. Si bien es cierto, ese tema es amplio y nos puede generar dudas en las cuales los seres humanos tienen la necesidad de moverse de un lugar a otro, ya sea para llegar en menos tiempo. Este puente hidráulico es una tecnología que se basa de un líquido como modo de transmisión de energía para poder así moverse y hacer funcionar. Como también tiene un sistema hidráulico, consta de dos alas divididas en el centro, con un encaje perfecto. Su velocidad y su fuerza elevan o bajan de ala de puente, separando en una forma uniforme, y así poder abrir paso a navíos de gran tamaño, de las cuales facilita el paso de estas embarcaciones que conectan de distintos lugares de las ciudades. Bueno, en esta parte tenemos al científico francés Blaise Pascal, que descubrió una ley que se basaba en multiplicaciones de fuerza. En otras palabras, toda la presión ejercida hacia el flujo se ejerce en todo el cuerpo de manera uniforme. En síntesis, este tema ayuda a buscar y comprender el principio de Pascal aplicando en el puente hidráulico, ya que ellos permiten el funcionamiento hidráulico, haciendo posible el levantamiento de dos partes importantes del puente. Descripción del proyecto. Para la descripción del proyecto, llevamos a cabo un plan de trabajo comprensible que se desarrollará a través de las siguientes etapas. 1. Coordinación del grupo y elección del tema. Propusimos diferentes ideas y al final nos quedamos con el tema del principio de Pascal aplicado en un puente hidráulico, ya que fue un tema de nuestro interés. 2. Búsqueda de información confiable. Realizamos una búsqueda y selección de fuentes confiables para complementar y conocer mejor los temas abordados en nuestro proyecto. 3. Elaboración del primer avance. Aquí fue donde realizamos la introducción del proyecto, donde se describe el problema a resolver y los conceptos físicos que usaremos para analizarlo. 4. Búsqueda de información adicional. Buscamos y agregamos más información para complementar y sustentar mejor nuestro proyecto. 5. Elaboración del segundo avance.
Planteamos los objetivos que nos servirán para tener en claro lo que queremos lograr y demostrar con la realización de este proyecto. 6. Elaboración de la maqueta. Se realizó la compra de los materiales necesarios y se pactó una fecha y hora determinada para realizar el ensamblado del puente. 7. Elaboración de la metodología. Realizamos la metodología en la que describimos de manera detallada los pasos a seguir y procedimientos empleados para alcanzar los objetivos propuestos. 8. Obtención de los resultados. Luego de analizar el funcionamiento de la maqueta, observamos los resultados y los comparamos con los conceptos teóricos y los cálculos obtenidos. 9. Resumen y conclusiones. Realizamos un resumen breve y preciso de todo lo elaborado en el proyecto. Asimismo, definiremos nuestras conclusiones sobre los resultados obtenidos en base al problema propuesto inicialmente. 10. Presentación del proyecto. Luego de tener el proyecto terminado, realizamos la presentación de todo lo realizado con el fin de dar a conocer nuestro tema de forma clara y comprensible. Continuaré con los objetivos. Tenemos los objetivos generales y objetivos específicos. En objetivos generales están realizar y edificar un puente mediante un sistema hidráulico y aplicar el principio de Pascal en un puente hidráulico. Objetivos específicos tenemos primero el descubrir y entender el funcionamiento del puente hidráulico. Segundo, distinguir la aplicación de la mecánica de fluidos al construir el puente hidráulico. Tercero, estudiar experimentalmente la ecuación de continuidad. Debido a que en el sistema del puente existe una diferencia de áreas entre las jeringas utilizadas y los tubos conductores, se puede aplicar esta ecuación. Cuarto, encontrar datos reales mediante la medición de los materiales empleados en la maqueta. Debido a que ya contamos con datos como el volumen y la diferencia de áreas, se pueden hallar otros como pueden ser la velocidad del desplazamiento del agua y la presión aplicada. Quinto, verificar e intervenir en la presión necesaria aplicada en el puente para que éste se levante. Sexto, emplear el principio de Pascal, la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli en la resolución de cálculos. Por último, calcular y comparar la variación de velocidad y la presión al ejercer fuerza entre las jeringas de distintas áreas. Alcances y limitaciones. En los alcances están que el presente proyecto da un alcance teórico con las ecuaciones empleadas y práctico debido a que construimos la maqueta experimental sobre el principio de Pascal. Contar con diferentes tipos de redes y plataformas sociales para poder estar en comunicación y reunidos en el desarrollo del informe del proyecto, como pueden ser WhatsApp y Zoom. El prototipo se puede realizar de manera factible con material casero o reciclado, debido a que está hecho a base de cartón y plástico en las jeringas y tubos conductores. Limitaciones. La principal limitación que se posee para la realización del proyecto son los diferentes horarios que tenemos en la universidad o en el aspecto laboral. No se cuenta con los instrumentos de mediciones para determinar la presión exacta del fluido. No se cuenta con los recursos suficientes para un acabado profesional con materiales más costosos y más difíciles de maniobrar. La imposibilidad de concretar una reunión con todos los integrantes para el armado de la maqueta, debido a que somos de distintas sedes y lugares diferentes. Las ocasionales fallas de internet que impiden que nos podamos comunicar con más compenetración para poder realizar el trabajo. Muchas gracias, eso sería todo por mi parte. Este proyecto analiza fundamentalmente el principio Pascal, la ecuación de Bernoulli y la aplicación en los mismos en la hidráulica. El proyecto está basado en lo que constituye el principio Pascal, en el cual anuncia lo siguiente: los líquidos transmiten en todas las direcciones y con la misma intensidad las presiones que se ejercen en una determinada zona de ellos. Ocupando esta afirmación como base, se le encontró una aplicación en lo que conocemos como prensa hidráulica. Es una máquina compleja que permite amplificar la intensidad de fuerza y constituye el fundamento de lavadores, prensas, frenos y muchos otros dispositivos hidráulicos. Así igual como nuestro proyecto de puente hidráulico, que constituye una aplicación fundamental dentro del principio Pascal. Como conceptos básicos tenemos la presión. La presión es una magnitud física vectorial que mide la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una superficie. Como unidad tenemos en Pascal el Newton metro cuadrado.
El fluido es un fluido en un conjunto de partículas que se mantienen unidas entre sí por fuerzas cohesivas débiles y o las paredes de un recipiente. El término engloba los líquidos o los gases. Como concepto también tenemos la fuerza. Esto es todo un agente capaz de modificar la cantidad de movimiento a la forma de los cuerpos de materiales. Tenemos la hidráulica, que es una rama de la física y de la ingeniería que se encarga del estudio de las propiedades mecánicas del fluido. Un principio es una ley o una regla que se cumple o debe seguir con cierto propósito como consecuencia necesaria de algo o con el fin de lograr cierto propósito, como la ley de Pascal. En la velocidad es una magnitud física de carácter vectorial que se expresa a la distancia recorrida por un objeto por unidad de tiempo. El sólido, un cuerpo sólido, es uno de los 4 estados de agregación de la materia que se caracteriza por obtener resistencia a cambio de forma o volumen. El líquido es un estado de agregación de la materia en forma de fluido, que puede ser viscoso, aceitoso o líquido, que es agua. En los tipos de puentes hidráulicos tenemos el puente hidráulico. Los puentes hidráulicos es un tipo de puente móvil que se puede levantar con la ayuda de un circuito hidráulico para así permitir la entrada de tráfico marítimo. En la parte que se mueve al girar a través de un eje horizontal o modo bisagra. Puentes vasculares. Un puente vascular es un tipo de puente levadizo que consta de 2 hojas o tramos con contrapeso que pivotan hacia arriba en un eje horizontal para permitir el tráfico de embarcaciones que pasen por debajo de ella. Tenemos puentes giratorios. En los puentes giratorios el eje vertical cabe igual que en los vasculares, 2 posibles de apertura y bien girar 2 vanos simétricos sobre una pila situada en el centro del canal de navegación. En los puentes de elevación vertical, un puente de elevación vertical o simplemente un puente de elevación es un tipo de puente móvil en el que un tramo se eleva verticalmente mientras permanece paralelo en la plataforma. Gracias. Hablaré sobre el principio de Pascal. Este principio da referencia sobre la relación que tiene la presión y la fuerza. Es uno de los principios más importantes en lo que viene a ser en la mecánica de fluidos, descubierta por el científico francés Blaise Pascal, a la cual se le pone de nombre la ley de Pascal. Aplicación. En esta pequeña imagen vemos lo que viene a ser 2 cilindros unidos inferiormente, en la cual el área sub 1 es claramente inferior al área sub 2. Se le aplica una fuerza en el área sub 1 que es transmitido mediante el fluido que contiene estos 2 cilindros hasta pasar al área sub 2, donde se le llega a aplicar una fuerza sub 2 en la otra presión. Ahora les hablaré un poco más sobre la presión. La presión es un cociente entre el valor de la fuerza normal aplicada a una superficie y el valor de la dicha superficie. Como ya les había mencionado, que viene a ser fuerza entre área. Era la fuerza sub 1 entre el área sub 1, el área transversal. Y ahora les mencionaré sobre el sistema internacional de la presión, que viene a ser el Pascal, pero es proveniente de que trabajamos con la fuerza que viene a ser en Newton y el área en metros cuadrados. Además que se puede hallar la presión a una dicha altura, que vendría a ser la presión total a la profundidad, que es igual a la presión sub cero, que es, en dichos casos, es la presión atmosférica, ya que el recipiente está, en algunos casos está abierto, en otros nos dice que qué tipo de presión mantiene después del fluido, por encima del fluido. Es esta presión que aplicaremos más la densidad del fluido que está por todo el recipiente por la aceleración de la gravedad, que viene a ser 9.8, 9.81 o en otros casos que se usa como 10. Y la altura es muy importante, ya que es a esa distancia o altura que queremos hallar la presión, que en dicho caso viene a ser por debajo del límite del agua o fluido que tengamos, como lo mostramos en esta imagen, que es la distancia sub 2.
o distancia sub 1. La ecuación de continuidad. En esta ecuación se aplica mucho sobre lo que es la conservación de la masa basada en el caudal. El caudal sub 1, que es el caudal de inicio, y es lo mismo al caudal sub 2, el final, al igual que la masa, se conserva. Y gracias a esto sobre la conservación de la masa es que podremos comprobar lo que es el caudal es lo mismo en el inicio y el final. Pero primero, como ya sabemos en MRU, que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, en esta ecuación también se aplicará lo mismo, solo que no será distancia, será la longitud de dicho cilindro, en el que ya está sombreado de color azul en esta imagen. Vemos que x sub 1 vendría a ser la longitud, ya que esta forma asemeja a un cilindro. La densidad será la misma en el inicio y final, ya que el fluido que va en el área sub 1 es el mismo que llegará al área sub 2. Y como les había dicho sobre la conservación de la masa, igualaremos la masa en el punto 1 y en el punto 2. Y como ya sabemos, la densidad es igual a masa entre volumen. Si despejamos de esa ecuación lo que es la masa, tendríamos que la densidad por volumen es igual a la masa. Y es aquí donde se reemplazó. Y ahora, el volumen viene a ser de este cilindro de color azul que se ve en la imagen, de esta forma que se asemeja a un cilindro, y que tenemos que el volumen de un cilindro es la base por la longitud o altura de dicho cilindro. Entonces, en esta oportunidad tenemos x sub 1, que viene a ser la longitud por el área transversal a sub 1. Y esto sería igual al volumen, y es por eso que se reemplazó en esta ecuación. Y ahora tenemos que x sub 1, que viene a ser la longitud, es igual a la velocidad por tiempo, como les dije en un inicio. Y aquí el tiempo es lo mismo, porque es el tiempo transcurrido desde el punto de inicio hasta el punto final. Así que se simplifica, o sea, viene a ser lo mismo. Y la densidad también es lo mismo, como ya les había mencionado, que es un mismo fluido que va desde un inicio hasta un final. Y es aquí como tenemos las ecuaciones: velocidad sub 1 por área sub 1 es igual a velocidad por el área en el punto 2, en la zona final. Y velocidad por área es igual al caudal. Y es por eso que caudal en el punto 1 es lo mismo que caudal en el punto 2. O sea, no cambia, se conserva, al igual que la masa. Buenas tardes, mi nombre es Marcelo Albújar y en esta oportunidad les voy a hablar sobre el experimento físico. Este proyecto se llevó a cabo en la Universidad UTP, en la sede ATE para ser exactos. Se realizó de forma presencial. Los integrantes que participaron en este trabajo son mi compañero Ronaldo y quien les habla, Marcelo. Bueno, este proyecto nos sirvió básicamente para poder demostrar la ley de Pascal a través de un puente hidráulico, que a continuación especificaremos cuál fue su procedimiento. Antes de ello, cabe recalcar los materiales que se utilizó para la realización de este puente, ¿no? Utilizamos materiales como cartón, 4 jeringas, manguera de plástico, pintura, pincel, alambre, cúter, regla y agua, ¿no? Que es lo esencial en este proyecto. Procedimiento. Primero se procedió a la medición de las piezas para el armado de la maqueta con ayuda de regla y cúter. 2. Se unieron las piezas con pegamento y silicona. También se colocó peso encima para la ayuda con el pegado. 3. Se llenó la jeringa con agua y se conectaron la manguera para poder iniciar con el levantamiento del puente utilizando como intermediario el agua. Se fijó las jeringas con alambre número 8 y se le conectó a otra jeringa. 4. Se armó el puente hidráulico, como lo ven, y se procedió a pintarlo. Posteriormente se probó
y se aseguró que esté en óptimas condiciones. Y ahí, como ven en la foto, tienen el resultado final. Procederemos con un pequeño video. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, profesor en general. Nuestro proyecto se basa en el principio de Pascal. Bueno, el principio de Pascal nos dice: la presión aplicada a un líquido encerrado dentro de un recipiente se transmite por igual a todos los puntos de este fluido, a todos los puntos, de la misma forma a las propias paredes de sí mismo. Ahora, acá tenemos nuestra maqueta, que es un puente hidráulico, la cual nos funciona con las jeringas. Bueno, vamos a levantarlos. Como ven, los hemos levantado. De la misma forma podemos emparejar. Como ven, de esta forma obtenemos este resultado. Gracias. Continuaré con los resultados. Cálculos. Basado en la maqueta del puente hidráulico realizado, se pasaron a medir los materiales utilizados para obtener datos reales y poder plantear un problema utilizando el principio de Pascal, el principio de continuidad y la ecuación de Bernoulli. Los datos obtenidos fueron el peso aproximado del dedo, diámetro de la jeringa 1 de 20 mililitros, diámetro de la jeringa 2 de 10 mililitros. Con esos datos podemos hallar las áreas de los émbolos de las jeringas. Reemplazando los datos nos dan los siguientes valores. También podemos hallar la fuerza, que multiplicado por la gravedad nos da el siguiente valor. Utilizando el principio de Pascal, que nos dice que presión es igual a fuerza sobre área, podemos hallar la presión 1, que reemplazando los datos nos da este valor. También se pasó a medir el volumen de agua a la hora del llenado de la jeringa, así como el tiempo aproximado que éste le toma. Con esto podemos utilizar el principio de continuidad que nos dice que el caudal es igual a volumen sobre el tiempo. Y obtenemos ese valor. También utilizando el principio de continuidad que nos dice que el caudal es igual a la velocidad por el área, podemos hallar la velocidad 1, que nos da ese valor. Con los datos obtenidos, podemos hallar la presión 2 y la velocidad 2. Utilizando el principio de continuidad, despejando, podemos hallar la velocidad 2. Reemplazando los datos, nos da el siguiente valor. Utilizando la ecuación de Bernoulli, que nos dice que la presión 2 es igual a la presión 1 menos 1 medio por la densidad del agua por el cuadrado de la velocidad 2 menos el cuadrado de la velocidad 1. Reemplazando los datos, nos da el valor de la presión 2 de 7218.03 pascales. Tenemos tablas comparativas. En las distintas áreas, la velocidad es la que sufre una variación. En cambio, en las distintas áreas la presión no sufre ninguna variación, por lo que estaría cumpliendo con el principio de Pascal que nos dice que al aplicar una presión sobre un fluido, ésta se ejercerá con igual magnitud en todas las direcciones y en cada parte del fluido. Gracias. A continuación, las conclusiones del proyecto presentado. Se logró entender los fenómenos de la mecánica de fluidos con la elaboración de la maqueta del puente hidráulico. También se dio a conocer los principios de la hidrodinámica, aplicando en este experimento el principio de Pascal, el principio de continuidad y la ecuación de Bernoulli. Pues es así como se utilizó para hallar datos dentro del sistema, como presión y velocidad. A través de cálculos, se afirmó que la velocidad sufre una variación entre todos los conductos de distintas áreas. Por otro lado, se afirmó que la presión no tuvo ningún cambio, ya que el principio de Pascal nos dice que la presión del fluido se compartirá uniformemente en todas las direcciones.
Por último, se comprueba que el principio de Pascal es una opción muy confiable para una gran cantidad de actividades, ya que es un sistema que permite regular la fuerza en un mayor rendimiento según la superficie aplicada. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.